Tras la derrota romana en Trebia, los cartagineses, liderados por Aníbal, siguieron reuniendo fuerzas y lanzando ataques. Los romanos supervivientes, liderados por Escipión, se refugiaron primero en Placentia, para después atravesar el Po y alcanzar Cremona. De este modo se evitaba un uso excesivo de las provisiones guardadas en una sola ciudad, pero también se colocaba una barrera entre ambos ejércitos. Mientras tanto, Sempronio Longo aprovechó que la caballería cartaginesa se había dispersado para volver a Roma y supervisar las elecciones. Fiel a su naturaleza impulsiva, salió de inmediato y se las arregló para evitar a las patrullas enemigas, aunque en ocasiones fue necesario luchar. Escipión hizo lo propio. En Roma, las noticias de la derrota en Trebia habían causado inquietud. Los cartagineses campaban a sus anchas, y aunque las ciudades resistían gracias a las provisiones que llegaban por el río, ambos cónsules habían sido derrotados. En palabras de Livio, cuando un cónsul fue derrotado en el Tesino, el otro regresó de Sicilia. Pero ahora que los dos cónsules y sus ejércitos han sido derrotados, ¿a qué otros generales y legiones se pueden llamar? El regreso de los cónsules alivió un poco a la población. Los cónsules elegidos para ese año fueron Ecneo Servilio Gémino y Cayo Flaminio, que asumirían el cargo en marzo. Hasta entonces, los dos cónsules seguirían liderando los ejércitos, aunque de forma separada. Sempronio fue enviado de nuevo al norte, a Placentia, para hostigar a Aníbal mientras los nuevos ejércitos consulares eran reclutados. Siendo muy popular, Escipión recibió el mando militar durante un año más. Su nuevo destino era Hispania, donde su hermano llevaba varios meses debilitando las posiciones cartaginesas. En el norte, el mal tiempo obligó a Aníbal a detenerse, aunque las escaramuzas no cesaron. Las posiciones romanas en el río estaban abastecidas, pero las situadas en los alrededores estaban muy expuestas. Según Livio, un intento frustrado de tomar una fortaleza cercana a Placentia provocó una escaramuza de la que Aníbal salió herido. Con casi total seguridad, esto es mentira. En primer lugar, por el gusto de Livio por el drama, que contrasta con la mayor seriedad de Polibio, el cual afirma que Aníbal limitó sus movimientos durante el invierno. En segundo lugar, los cartagineses tenían una posición fuerte y estaban bien aprovisionados, por lo que no tenía sentido asumir tantos riesgos por unas posiciones con tan poco valor para ellos. A medida que la primavera se acercaba, discutieron su próximo movimiento. Aníbal quería mantenerse en movimiento y presionar a los romanos, evitando en el proceso consumir demasiados recursos de sus aliados galos. Ante él habían dos rutas, una por el este, por el Adriático, y otra por el oeste, por Liguria. Estas dos opciones también las tenía en cuenta el Senado de Roma, que pretendía enviar a cada uno de los cónsules a uno de estos puntos. Aníbal era consciente de ello, y como había hecho hasta el momento, eligió una opción inesperada unida a un movimiento rápido. Por ello, en cuanto el tiempo mejoró, puso rumbo hacia el sur, a los Apeninos, un obstáculo inevitable que les trajo recuerdos de su brutal travesía por los Alpes unos meses antes. Aún así, era mejor que dar un rodeo por Liguria, donde el terreno era más complicado y sin valor estratégico. Pero esta vez las montañas no fueron lo peor. Con las intensas lluvias y nevadas del invierno, el río Arno se desbordó y convirtió el norte de Etruria en un gigantesco pantano. Atravesarlo sería comparable a la travesía de los Alpes, no solo por la dificultad, sino porque de nuevo tenían que moverse rápido y usar una ruta inesperada. Mientras tanto, Escipión había llegado a Tarraco y se había unido a su hermano. Ecneo se había pasado los meses anteriores debilitando el poder cartaginés en la región, tomando gran parte de la costa al sur de los Pirineos. Tras vencer a Janón en Sisa, renombrada Tarraco, convirtió la ciudad en su base de operaciones y esperó a los refuerzos de Publio. Llegaron justo a tiempo, ya que el comandante de Iberia, Asdrúbal, estaba en camino con un enorme ejército. En paralelo, Himilco comandaba una flota de 42 quinquerremes y 5 trirremes, que cada noche atracaban junto al ejército. Sabiendo que el ejército cartaginés les superaba en número, los hermanos Escipión eligieron luchar en el mar. Para ello, esperaron a que los cartagineses llegasen a la desembocadura del Ebro y atracasen para buscar provisiones, ya que su flota no contaba con barcos de suministros. Tampoco tenían barcos patrullando la costa. Unos barcos de Masalia avistaron la flota de Himilco y se retiraron para informar. Aunque los romanos contaban con tan solo 35 barcos, podían usar el factor sorpresa y la experiencia de las tripulaciones de Masalia a su favor.
Dada la proximidad de Tarraco y la ausencia de vigías en el mar, la flota romana solo fue descubierta cuando fueron visibles desde tierra. Los marineros se apresuraron para volver a los barcos, pero solo unos pocos fueron capaces de echarse al mar a tiempo. La sorpresa, unida a la inexperiencia de la mayoría de las tripulaciones, decantó la balanza rápidamente a favor de los romanos, que hundieron 4 barcos y capturaron otros 2. La batalla no duró mucho. Con semejante caos, un enemigo superior y el riesgo de quedar atrapados, los marineros se dejaron llevar por el pánico y abandonaron los barcos en la playa. Asdrúbal no pudo hacer nada. A una rebelión en Turdetania se le sumaba el inaceptable riesgo de dejar sus costas a merced de la flota enemiga, por lo que tuvo que ordenar la retirada. Tras la batalla, la presencia romana al norte del Ebro, así como los suministros, quedaban asegurados, y al mismo tiempo se cortaba el aprovisionamiento a Aníbal. Pero aunque el ejército de Italia confiase más en suministros sobre el terreno, lo cierto es que ahora los romanos podían hostigar la totalidad del territorio cartaginés en Iberia, lo que supondría grandes pérdidas para Cartago. El cruce por los pantanos del Arno fue una experiencia terrible. Tras la vanguardia africana e ibérica avanzaban los galos, los cuales estaban poco acostumbrados a las marchas, con la caballería de Janón cerrando la columna. Durante 4 días, las tropas avanzaron con el agua hasta las rodillas por un suelo fangoso que convertía cada paso en un gran esfuerzo. Sin tierra seca era imposible acampar. Los hombres amontonaban sus pertrechos o usaban los cuerpos de los animales que habían muerto para poder dormir un poco. A la fatiga y a la falta de sueño se le sumaron las enfermedades, que contribuyeron a aumentar las bajas. Tanto los hombres como los animales caían por cansancio y se ahogaban en el fango. Ni siquiera Aníbal se libró del sufrimiento. Considerado un gran líder por los suyos, dio ejemplo marchando a pie junto a los demás, incluso cuando el agua estancada empezó a provocarle dolor en los ojos. Solo aceptó montar sobre Sirius, el único elefante superviviente, una vez perdió la visión de uno de sus ojos, seguramente debido a una conjuntivitis. Después de 4 días lograron salir del pantano cerca de Faesulae, momento en el que Aníbal dejó descansar a sus tropas mientras enviaba exploradores por la región. Entonces habría descubierto que uno de los cónsules se encontraba en la cercana ciudad de Arretium. Se trataba de Flaminio. Aníbal sabía que en cuanto Gémino descubriese que estaba en Etruria, iría para apoyar a Flaminio, aunque tardaría en llegar. Eso le daba tiempo para saquear Etruria, reuniendo provisiones y al mismo tiempo debilitando el poder romano. Al no depender de una ruta de suministros, los romanos no podían dejarlos desabastecidos, pero a cambio debían moverse continuamente para evitar agotar los recursos de la zona. Por ello, el plan era arrasar la región para provocar a Flaminio y forzarle a salir, o en su defecto, a aumentar el malestar hacia los romanos, que no cumplían su promesa de proteger a sus vasallos. Flaminio, que conocía la experiencia de su predecesor y contaba con tropas que habían luchado en Trebia, sabía que lo mejor era quedarse allí y esperar a los refuerzos. También sabía que la estrategia de Aníbal consistía en evitar batallas muy costosas o muchas pequeñas. Pero aunque Flaminio pudo permitir que los cartagineses arrasasen Etruria, siendo acusado de incompetente por ello, no pudo quedarse quieto cuando rodearon Arretium y pusieron rumbo hacia Roma. Estando en inferioridad, aproximadamente 25.000 hombres contra unos 50.000, es fácil pensar que los romanos estaban cometiendo un error. En aquel entonces, la mayor parte del ejército estaba formado por campesinos, mientras que los terratenientes solían ser oficiales. Ver cómo el enemigo arrasaba impunemente campos y aldeas les hería profundamente el orgullo, ya que defender a la comunidad era un deber, y aquella provocación era imposible de pasar por alto. Aníbal contaba con ello, y por eso se aseguró de tener a los romanos pisándole los talones mientras encontraba un lugar adecuado para acabar con ellos. Este lugar era la costa norte del lago Trasimeno, donde había un pequeño espacio entre el agua y una serie de colinas. El 20 de junio situaron el campamento en un lugar bien visible al este, mientras que el grueso del ejército se ocultó tras las colinas. Por la noche encendieron hogueras en posiciones más distantes, haciendo creer a sus enemigos que estaban más lejos. Flaminio estaba un día por detrás de Aníbal, de modo que había acampado cerca del lago. Viendo el campamento y las hogueras, pensó que los cartagineses seguían por delante, de modo que al amanecer reanudaron la marcha y entraron en el paso. Aquella mañana hacía niebla, tan intensa que la visión estaba muy limitada.
El ejército avanzó por el paso sin saber que estaban metiéndose en una trampa. De haber avanzado en una columna, habría medido más de 8 kilómetros, posiblemente más. Cuando la vanguardia romana quedó frente al flanco izquierdo cartaginés, Aníbal ordenó el ataque. En primer lugar, atacaron las tropas pesadas africanas e ibéricas, acompañados de escaramuzadores. A partir de ahí, el resto del ejército cayó sobre los romanos como una cascada, atrapándolos entre ellos y el lago. La sorpresa, unida a la densidad de la niebla, redujeron enormemente la capacidad de reacción de los romanos, que oían gritos y ruidos de lucha por todas partes, pero no veían nada. A medida que el ejército quedaba rodeado, los que estaban en la retaguardia trataban de escapar, pero la caballería lo impedía. Asustados y confusos, muchos trataron de huir por el lago, aunque sin éxito. Muchos se ahogaron por el peso de su equipo y el cansancio. Los que les seguían, haciendo apenas pie, se detuvieron y rogaron a los jinetes enemigos que acabasen con su sufrimiento. Mientras, Flaminio trataba de resistir como podía. El centro romano logró resistir más, y el cónsul se iba desplazando para asistir a sus tropas y mantener el orden. Siendo tan visible, se convirtió en un objetivo, en especial de los galos, muchos de los cuales le recordaban de sus campañas unos años antes. Según cuentan, un insubre llamado Ducarius lo asesinó y lo decapitó. La vanguardia consiguió abrirse paso y romper el cerco, refugiándose en un pueblo cercano. Más adelante serían rodeados por la caballería y apresados. Los auxiliares fueron liberados, ya que la guerra de Aníbal era contra los romanos, y de esta forma podía ganarse apoyos mientras debilitaba a su enemigo. Muchos romanos fueron liberados para que diesen a conocer su gran derrota. En 3 horas, Aníbal había aniquilado casi en su totalidad a un ejército consular, y entre los muertos había un cónsul. Un contemporáneo, Fabio Pictor, estimó las pérdidas en 15.000 muertos y 10.000 prisioneros o huidos. Por su parte, los cartagineses habrían sufrido unas 2.500 bajas, principalmente galos. A día de hoy, la batalla del lago Trasimeno sigue siendo la mayor emboscada de la historia. La derrota iría acompañada por otra apenas unos días después. Sin saber de la derrota, Gémino había enviado una fuerza de 4.000 jinetes para apoyar a su colega. Marbal la interceptó, les tendió una trampa y los derrotó. Sin caballería, y tras conocer el destino de Flaminio y su ejército, Gémino no tuvo otra opción que volver a Arimino. La derrota de Flaminio no tardó en llegar a Roma. Si Trevia había causado miedo, la derrota en Trasimeno causó pánico. Una muchedumbre se congregó en el foro para exigir explicaciones al Senado. El pretor Marco Pomponio declaró simplemente: «Ha habido una gran batalla y hemos sido derrotados». Sin más explicaciones y sin cifras concretas del número de muertos, los rumores se dispararon para intentar ofrecer algunas respuestas. Algunos supervivientes habrían logrado llegar a la ciudad y habrían compartido su experiencia, pero la mayoría se habrían escondido para evitar las patrullas enemigas, que ahora controlaban Etruria, o para evitar ser acusados de cobardía. Durante varios días, las puertas de la ciudad se llenaron de personas que esperaban a que algún conocido volviese, o para preguntar a cualquiera que entrase. La mayoría eran mujeres, madres y esposas que saltaban de alegría al volver a ver a sus hijos o maridos, o que lloraban desconsoladamente al averiguar que no volvían a verlos jamás. Muchas, sin embargo, esperaban día tras día, sin ilusiones ni esperanzas. Mientras, el Senado mantenía reuniones constantes. Las últimas derrotas habían dejado claro que se enfrentaban a un enemigo mucho más peligroso de lo que pensaban, que prefería las emboscadas al combate frontal y que no dependía de suministros del exterior. La situación más allá de esto era grave. Un cónsul y un ejército habían caído, mientras el otro había sufrido pérdidas importantes. Gémino estaba ocupado en el norte conteniendo los levantamientos galos, que desde las victorias de Aníbal se habían disparado. Era necesaria una dictadura, la primera desde hacía 32 años, donde una única persona asumiría un poder absoluto durante 6 meses. Elegir al dictador era responsabilidad de uno de los cónsules, pero debido a que Gémino no podía abandonar su puesto, quedó en manos del Senado. El elegido fue un miembro ilustre y muy respetado del Senado, Fabio Máximo. Apodado Verrucosus por una gran verruga que tenía en la nariz, a sus 58 años contaba 2 consulados y numerosos éxitos militares. Su apellido, Máximo, el más grande, evocaba un pasado familiar glorioso, casi heroico, por lo que era la mejor opción para liderar a Roma en tan asiagos tiempos.
A su lado, como Magister Equitum, pusieron a Marco Minusio Rufo, un rival político de Fabio. El nuevo dictador, que había criticado duramente a Flaminio por haber abandonado Roma sin hacer los oportunos rituales, organizó un gran sacrificio y varias fiestas. De este modo garantizaba el apoyo de los dioses, pero también reforzaba la moral del ejército y de la población. A continuación, reparó las murallas y mejoró las defensas. En previsión de un ataque al Lacio, se ordenó que los asentamientos sin murallas fuesen abandonados, y también que se derribasen muchos puentes para ralentizar el avance enemigo. Rufo reclutó 2 legiones, con un número doblado de jinetes para compensar la fuerza de la caballería rival. Pero por suerte Aníbal no avanzaba hacia Roma. Tras la victoria en Trasimeno, marchó hacia el este, atravesando los Apeninos y alcanzando Piseno 10 días después. La intensa actividad agraria de la región significaba que tendrían muchas provisiones. Después de meses de marcha, las tropas estaban agotadas, y el escorbuto se convirtió en un problema importante. Una solución fueron las grandes cantidades de vinagre requisadas, con el que bañaban a los caballos para devolverles su energía. Pero aunque las provisiones eran abundantes, el gran número de tropas y animales obligaba a Aníbal a seguir moviéndose. A medida que atravesaba las regiones aliadas de Roma sin apenas resistencia, la lealtad hacia sus señores empeoraba. Tras tomar varias colonias romanas y enviar un informe a Cartago por primera vez, se dirigió al noroeste por Apulia. Cuando descubrió que Aníbal no marchaba hacia Roma, Fabio pasó a la ofensiva. Ordenó a Gémino que regresase, añadió las legiones a las suyas y le dio el mando de la marina. Preparadas sus fuerzas, pusieron rumbo al este, hacia Apulia. Fabio tenía un plan para hacer frente a Aníbal, pero Rufo también. Ambos hombres no solo se llevaban mal, sino que sus tácticas eran radicalmente diferentes. Fabio quería seguir una táctica similar a la de Aníbal, manteniéndose cerca de su ejército para no dejarle reunir provisiones, evitando el combate siempre que fuese posible. Rufo, por otra parte, compartía la opinión mayoritaria de aplastar a los invasores cuanto antes. Las tropas romanas interceptaron a los cartagineses cerca de Arpi, que formaron frente al campamento romano esperando a que saliesen a luchar. Fabio aplicó aquí su estrategia y se negó a salir, forzando al enemigo a retirarse. Aunque en su momento fue muy criticado por una táctica cobarde, lo cierto es que dada su situación era la mejor opción. La mayor parte de las tropas apenas tenían experiencia, y tenían miedo de un enemigo del que se decía era imparable. Poco podían hacer contra un ejército lleno de veteranos. Aníbal ordenó marchar hacia el oeste, cruzando de nuevo los Apeninos, con Fabio siguiéndolo de cerca. No tardaron en convertirse en una auténtica molestia. Los romanos lanzaban ataques constantes, que aunque apenas se cobraban víctimas, reducían mucho las provisiones obtenidas, y si trataban de contraatacar, siempre se retiraban. Fabio también había dado orden de que la población local se refugiase en fortalezas, y que destruyesen todo lo que no pudiesen llevarse. Pero todo cambió cuando Aníbal llegó a Samnio, donde consiguió alejarse más de los romanos. Aprovechó entonces para saquear Campania, y en especial Ager Falernus, famosa por sus vinos. De nuevo no solo buscaba provisiones, sino también provocar a Fabio para que atacase. Pero aún así mantuvo la distancia, aunque fuese extremadamente duro dejar al enemigo saquear y destruir las propiedades de los aristócratas, entre los que había muchos senadores. Pero tenía un motivo de peso para permitirlo. El otoño se acercaba, y Aníbal tendría que buscar un lugar seguro para pasar el invierno. Gran parte de los pasos que salían del valle estaban en manos romanas, y los restantes estaban vigilados por Fabio. Los cartagineses quedaban entonces atrapados y a merced de posibles ataques. Aníbal decidió salir por donde habían venido en un principio, un paso junto al monte Calícula, que Fabio había reforzado con 4.000 hombres. Al saber que se dirigía hacia allí, movió a su ejército y se situó en una colina al otro lado. No había escapatoria. Pero Aníbal no iba a rendirse. Acampó y ordenó a sus tropas que comiesen y descansasen, y ordenó a uno de sus oficiales que reuniese todos los bueyes y antorchas que pudiese. Cuando cayó la noche, 2.000 bueyes con antorchas atadas en los cuernos fueron dirigidos cuesta arriba por un grupo de infantería ligera. Entonces encendieron las antorchas, de modo que los romanos que vigilaban el paso pensaron que era el ejército cartaginés. Fabio mantuvo la posición, ya que luchar contra el enemigo en un terreno tan escarpado y de noche sería un suicidio. Pero los centinelas al otro lado, temiendo que pudiesen ser flanqueados, salieron para luchar. Cuando descubrieron el engaño, fueron atacados con jabalinas, lo que provocó una escaramuza.
En ese momento, el grueso del ejército cartaginés aprovechó para salir sin problemas. Por la mañana, y ya a salvo, Aníbal envió a un destacamento de iberos para salvar a las tropas ligeras del valle. Siendo expertos luchando en terreno escarpado, lograron su misión e incluso frenaron a los romanos. Fabio fue humillado. Aun teniendo al enemigo acorralado, había permitido que escapase delante de sus narices. Cada vez eran más los que criticaban su táctica y llamaban a una actitud más agresiva. Aníbal, de nuevo seguido de cerca, siguió arrasando tierras y propiedades ante la pasividad de Fabio. Por ello se le empezó a llamar el pedagogo de Aníbal, un esclavo que acompañaba a los niños a la escuela. Seguidos en todo momento, los cartagineses llegaron a Geronium, en Samnio, donde querían establecer su base para pasar el invierno. Fabio tuvo que ir a Roma para atender unos asuntos, dejando a Rufo al cargo y con orden de seguir su plan. Pero Rufo ignoró las órdenes y atacó a una parte del ejército cartaginés que se había separado, logrando una victoria pequeña, pero que fue magnificada por un senado deseoso de tener buenas noticias. Como resultado, y debido a que no era posible destituir a un dictador antes de terminar su cargo, el senado determinó que Fabio y Rufo tenían la misma capacidad de mando. En otras palabras, habían dos dictadores. Ambos se pusieron de acuerdo en dividirse el ejército, como si fuesen cónsules. Aníbal se enteró, y conociendo la táctica opuesta de Rufo, planeó acabar con la mitad del ejército. Para ello atrajo a Rufo a un lugar liso con un pequeño número de tropas, atacando a su caballería en una colina cercana. Sin posibilidad de explorar, no pudo descubrir a los enemigos que estaban escondidos en una serie de cuevas cercanas, que salieron en el momento decisivo para rodearles. Pero la masacre total se evitó gracias a la llegada de Fabio, que hizo que el enemigo se retirase. Profundamente agradecido y con parte de su ejército perdido, Rufo le devolvió sus poderes a Fabio y reunieron el ejército. Durante los meses siguientes, Fabio continuó con su táctica de acoso, que cesaron con la llegada del invierno. En diciembre, la dictadura expiró, por lo que Fabio y Rufo tuvieron que volver a Roma, dejando el ejército al mando de Gémino y de un sustituto llamado Atilio Régulo. A principios del 216 fueron sustituidos por dos nuevos cónsules, Cayo Terencio Varrón y Lucio Emilio Paulo. Para este año había preparado un inmenso esfuerzo bélico para acabar de una vez con la guerra en Italia, posible gracias a la táctica de Flavio, que redujo las bajas y permitió así recuperarse más rápido de las derrotas anteriores. Por primera vez, cada cónsul recibiría el mando de 4 legiones, dobladas, a las que se les añadirían otras tantas aliadas. En total, el nuevo ejército habría superado los 85.000 hombres, la mayor fuerza movilizada por Roma hasta la fecha. El número desproporcionado de tropas se debía a la desesperación por derrotar a Aníbal, pero también a la decisión por acabar con él de un solo golpe, ya que un ejército tan grande habría sido extremadamente difícil de mantener aprovisionado durante un tiempo prolongado, lo que suponía una oposición a la táctica de Fabio. Aníbal había pasado el invierno en Gerunium, y con la llegada de la primavera había puesto rumbo hacia el sur. Gémino y Régulo le seguían de cerca, aunque su llegada a una región plana les hacía difícil evitar la lucha, de modo que se les permitió la retirada a finales de primavera. Los cartagineses recorrieron la rica llanura costera del Adriático hasta alcanzar Cannae, un importante depósito de grano situado sobre una colina. Su captura permitió a los cartagineses estar bien aprovisionados y contar con una posición estratégica. De nuevo, eso perjudicaba a los romanos. Buscando una victoria rápida, el inmenso ejército se puso en camino de inmediato. Junto a los cónsules estaban Gémino y Régulo en calidad de pretores, además del joven Escipión como tribuno. Habiendo aprendido de errores pasados, avanzaron por la llanura costera con exploradores por delante, evitando así posibles emboscadas. Se detuvieron y acamparon en una llanura a menos de 10 kilómetros del campamento cartaginés. La situación era complicada para ambos bandos. Los suministros eran escasos para unos ejércitos tan grandes, y aunque los cartagineses contaban con el almacén de Cannae, sabían que no duraría mucho. Circulaban rumores de que muchos de los mercenarios estaban pensando en desertar debido a las pocas provisiones. Los romanos no estaban mucho mejor. Polibio cuenta que Paulo no estaba del todo convencido del terreno, ya que favorecía a la caballería enemiga, pero era demasiado tarde. Retirarse solo serviría para debilitar al ejército, además de desanimarlo, y a medida que el tiempo pasase, la escasez de suministros obligaría a dividir las fuerzas. Había que atacar inmediatamente.
Sin embargo, Aníbal esperaba una oportunidad por miedo a un ejército que le superaba en número, mientras que los romanos temían quedar rodeados por la caballería. Por eso nadie se atrevía a dar el primer paso. Ambos bandos buscaban comida por los campos, en especial agua para beber, debido al intenso calor del verano, a la vez que trataban de impedir al oponente hacer lo mismo. Las escaramuzas fueron constantes, aunque no llegaron a iniciar un verdadero combate. Durante varios días, los ejércitos se fueron preparando para el combate, tomando posiciones y dando forma al frente. Los romanos querían imitar la batalla de Trebia, donde a pesar de la derrota, fueron capaces de romper el centro enemigo. Con los flancos separados, solo sería cuestión de ponerlos en fuga. Para centrar la fuerza, juntaron tanto los manípulos que apenas quedó espacio entre ellos, y optaron por reducir la longitud a cambio de profundidad. Por su parte, los cartagineses habían hecho lo contrario. El ejército había formado en una larguísima pero delgada línea, con las tropas ligeras en el centro y las pesadas en los flancos. Ambos cónsules se pusieron al frente de la caballería, Varrón en el flanco izquierdo y Paulo en el derecho, con el centro bajo el mando de Gémino. En el lado cartaginés, Aníbal se situó en el centro, con Asdrúbal en el flanco izquierdo, protegido por el río, y Janón con la caballería númida en el derecho. Los ejércitos empezaron a avanzar. A medida que se iban acercando, el centro cartaginés se adelantó y se curvó mientras los flancos se retrasaban, creando una formación escalonada. Su propósito era seguramente el de reducir el empuje del centro romano y frenar al resto del ejército, lo que aumentaría la efectividad de los flancos. La infantería gala e ibera era también más resistente en combates intensos, cediendo terreno para dejar que el centro enemigo avanzase más allá de los flancos. Pronto se confirmó que la posición de los romanos no era la adecuada. Mirando al este, el sol de la mañana les daba en la cara, pero había otro problema, y era el fuerte viento que se levantó. El suelo estaba seco, y el avance de miles de hombres y caballos levantaba grandes cantidades de polvo, que el viento lanzó hacia los romanos. Ahora su visión estaba limitada, además de las molestias del polvo en los ojos. Esto permitió ocultar el avance cartaginés y darles una pequeña ventaja inicial. El combate comenzó con una escaramuza entre las tropas ligeras de ambos bandos, que se acabaron retirando sin un vencedor claro. Asdrúbal avanzó con su caballería y atacó el flanco derecho romano, donde los jinetes estaban tan apretujados y limitados por el río que tuvieron que desmontar para luchar, lo que le dio la victoria a la caballería cartaginesa. La velocidad con la que acabaron con ellos pudo provocar que el centro romano avanzase. Ambos centros se acribillaron con jabalinas antes de chocar de forma brutal. Los galos e iberos eran guerreros natos y opusieron una gran resistencia, pero no tardaron en empezar a ceder. Entonces, la formación convexa pasó a ser cóncava, pero los romanos habían perdido su empuje inicial. Es más, sus apretadas líneas se acabaron uniendo en una caótica masa que hacía imposible cualquier tipo de maniobra o relevo de las líneas. A medida que más y más hombres se iban congregando en el centro para crear empuje, el centro cartaginés fue perdiendo terreno. En este momento, Aníbal ordenó a las tropas libias y cartaginesas, armadas con el equipo romano capturado, que atacasen por ambos lados a la masa romana. Estaban tan desorganizados que les era imposible formar, por lo que el ataque libio provocó estragos. La confusión afectó a todo el centro romano, momento que el centro enemigo aprovechó para contraatacar y recuperar terreno. Mientras, en el flanco izquierdo, Varrón solo veía el aparente éxito del centro romano. Su único inconveniente era la caballería númida frente a ellos. Eran jinetes ligeros que retrocedían cada vez que trataban de atacarles, para luego atacarles desde la distancia. Las bajas no eran numerosas y no trataban de cargar contra ellos, así que se negó a atacarles y en su lugar mantuvo la posición para cubrir a la infantería. Mientras, en el flanco opuesto, Asdrúbal reunió a su caballería tras poner en fuga a los enemigos restantes y avanzó por la retaguardia. Su objetivo era el flanco de Varrón, que para nada se esperaba ser atacado por la espalda. Apenas se dieron cuenta de su llegada, y viendo que corrían el riesgo de quedar atrapados entre ambas caballerías y sus propios hombres, huyeron. Los númidas les persiguieron, esta vez con agresividad, mientras Asdrúbal rodeaba y cargaba contra el caótico centro romano. La situación era crítica, y el desorden tal que era imposible reorganizar las filas para ofrecer una resistencia efectiva. Aun superándolos todavía en número, estaban en desventaja,
ya que a medida que los presionaban cada vez más, el desorden crecía. La línea cartaginesa se había convertido en una media luna, un movimiento de pinza que rodeaba a las apretujadas legiones. La batalla, convertida en una carnicería, se prolongó durante horas. El calor del verano, unido al de miles de cuerpos apelotonados y al esfuerzo de la lucha, tuvo que ser insoportable. El agotamiento y la sed eran molestias añadidas. Solo la llegada de la noche pudo detener la matanza. Para entonces, 48.000 hombres habían perdido la vida, mientras que unos 19.000 fueron capturados, incluidos los que estaban de reserva en los campamentos, que se rindieron al día siguiente tras conocer la masacre. Las bajas entre los mandos tampoco se quedaron atrás. El cónsul Paulo murió, posiblemente por la herida que le provocó una honda. También habían caído los pretores Gémino y Rufo, así como 29 de los 48 tribunos. Por su parte, Aníbal había perdido a menos de 6.000 hombres, lo que equivalía como mínimo a apenas un 11% de su ejército. Unos 15.000 romanos, entre ellos Escipión y el hijo de Fabio, lograron abrirse paso y escapar hasta Canusio, reuniéndose más adelante con Varrón. Para Aníbal esta había sido su mayor victoria, donde aun estando en clara inferioridad, fue capaz de destrozar a su oponente con unas pérdidas insignificantes. Si entre sus filas habían dudas sobre él, desaparecieron de golpe. Por el momento, prefirió quedarse en Cánae para que sus tropas descansasen y disfrutasen de la victoria, así como de las provisiones y equipos saqueados. Con toda seguridad, pedir un rescate por miles de prisioneros tuvo que mantenerle ocupado, así como enterrar a sus muertos, honor que también le otorgó al cónsul caído. Por el contrario, para los romanos fue una derrota histórica. No solo supuso una pérdida masiva de hombres y un golpe en el orgullo de los supervivientes, sino que también fue el comienzo de una época de terror y paranoia. El pueblo se sentía indefenso, abandonado por los dioses frente a un rival que era invencible. Parecía que toda Italia caería bajo las tropas cartaginesas, y en parte así fue. La brutal derrota, unida al debilitamiento del poder militar de Roma, hizo que muchos de sus aliados cambiasen de bando y se uniesen al cartaginés, que siempre se mostraba generoso y abierto. Aníbal seguiría acampando a sus anchas por Italia, mientras el Senado tendría que encontrar la forma de reclutar nuevas legiones entre la diezmada población. ¿Sería capaz Roma de hacer frente a esta difícil situación? ¿O sería este su final?